Bueno, bienvenidos al tercer programa de Debate Inmobiliario. Hoy ya tenemos un invitado, un corredor inmobiliario conocido de la zona de Congreso, que ya lo vamos a hacer pasar. Pero antes, como siempre, queremos comentarles que nuestro auspiciante, Fiancor, es una de las compañías que más paga el corredor inmobiliario. Está pagando el 40%. ¿Por qué? Y primero porque toda la estructura de Fiancor está compuesta por corredores inmobiliarios, las personas administrativas, los representantes, y un poco está hecho y armado y diseñado para darle un servicio al corredor inmobiliario. O sea que es la que más paga y además a partir de agosto ofrece un nuevo servicio, que en este caso no es una fianza como Fiancor, sino que es una caución, de la cual tiene la representación exclusiva, es la del BBA Seguros, que es un seguro de caución que va a operar en todo el país y que también le va a dar un retorno al corredor, al profesional inmobiliario, un 20%. Pero bueno, es una marca un poco más sólida y algunos propietarios o corredores pueden querer una caución y no una finanza. Lo importante es tener en cuenta que Fiancor solo opera en Capital Federal y el BBA Seguros como caución va a operar en todo el país. Así que bueno, dicho esto y antes de ir a publicidad, queremos comentarles lo siguiente. Estamos preparando con el auspicio de Fiancor un curso gratuito para tratar de que el corredor inmobiliario entienda, en función de algunas entrevistas que tuvimos anteriormente y lo que está pasando en el sector, que es cómo generar más consultas desde las redes y desde la página web, para ir liberándose del compromiso del costo alto que hoy tienen los portales, que hoy por hoy están generando muchas menos consultas y son mucho más caros. Pero algunos inmobiliarios, no solo el invitado anterior que estuvo en el programa, sino que muchos inmobiliarios están empezando a incursionar y están registrando consultas desde las redes, desde sus propias redes, estamos hablando de Instagram o Facebook, y de sus propias páginas web. Esas consultas son mucho más baratas, más eficaces porque son consultas directamente a la inmobiliaria, y el curso que vamos a dar va a estar enfocado en eso, enseñarles las herramientas, las técnicas, tácticas y estrategias para explotar eso y cada vez depender menos de los portales. Así que les va a ir llegando de alguna manera esta invitación al curso. Dejo por acá que en algún momento les va a aparecer para todo corredor inmobiliario que quiera ser parte del grupo Fiancor, y tener estas posibilidades de pago, de retorno del 40%, lo que es Soy Corredor, creo que soy corredor, @fiancor.com, y un número de WhatsApp. Cualquier persona que quiera ya iniciar una acción de apertura con la compañía nos llama o al mail o al WhatsApp y le mandamos una persona que es un asesor comercial que va y empieza a generar la posibilidad del inicio de trabajo en conjunto. Así que dicho esto, y antes que ingrese el invitado, vamos a publicidad y volvemos. Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor, garantías para alquilar. Bueno, estamos acá de vuelta con el invitado, tercer programa, tercer invitado. Hoy tenemos al arquitecto Victorino de la Plaza, todo separadito. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Nos conocimos hace bastante, así que hay cierta confianza. Bueno, Victorino es un corredor inmobiliario de mucho tiempo, líder en la zona de Congreso, con el cual vamos a tratar de hacer lo que siempre hacemos en el formato de debate inmobiliario, es tratar de hablar del negocio inmobiliario, qué es lo que hace, lo que no hace y qué es lo que hace bien para poder aprender y ver qué podemos hacer. Así que, Victorino, primero, antes de entrar en los detalles de si te va bien, no te va bien y qué tenemos que hacer para que nos vaya bien, ¿cómo ves el mercado del sector inmobiliario ahora en lo que queda de este semestre y lo que sería el año que viene, el primer semestre del año que viene y el segundo? ¿Qué expectativas tenés? En este momento está levantando algo, hay algún movimiento, sobre todo en propiedades que están muy en precio, que es lo que corresponde. Y para el año que viene va a depender de las elecciones, pero yo soy optimista. Yo creo que en las elecciones no va a cambiar mucho en la realidad del país. La gente se va a relajar, va a pasar el tema de la pandemia, vamos a estar más vacunados y la gente va a empezar a salir a la demanda que está contenida, que estuvo contenida este tiempo, y eso va a acelerar la venta de propiedades. O sea, lo que vos decís es que el año que viene sería un inicio de un mejor movimiento, mayor movimiento en el sector inmobiliario. ¿A partir de cuándo? ¿Del primer semestre o del segundo semestre del año que viene?
A partir de la primera mitad del primer trimestre. O sea, marzo, abril. Sí, sí. No, a principios de marzo ya vamos a empezar a ver resultados. O sea que sería bueno que los corredores inmobiliarios entendamos que de acá a marzo es un buen momento como para bajar precios, como que ver mercadería, especializarse en lo que vamos a hablar un poquito ahora, que son redes sociales, cómo ver de generar más consultas, armarse más stock en precio y aguantar, como quien diría, hasta marzo, abril del año que viene, que es cuando vos y algunos otros corredores también que yo he entrevistado ven un inicio del movimiento. Hay que aguantar bastante, hay que aguantar unos 6 meses. Pero está mejorando, así que hoy no es aguantar, hoy es un momento que estamos vendiendo y no serán los mejores momentos de la historia, pero hoy está. Hoy el que tiene mercadería en precio más o menos la vende. Hay zonas y zonas. Bueno, hay zonas con bastante demanda y hay otras que no tienen demanda. ¿Cuáles son las que vos estás viviendo con mayor demanda? Las que, de acuerdo a tus propiedades, ¿no? Siempre zona norte. De Palermo a Núñez es lo que más movimiento hay, por lo menos lo que tenemos nosotros. Núñez está muy bien, Palermo está muy bien, Belgrano está muy bien. Ya ahí hubo muy poca baja de precio. Lo muy bueno se sostiene. Las constructoras han bajado los costos en el metro cuadrado de construcción. Eso hizo bajar los precios, las constructoras necesitan vender y eso tira para atrás el usado también. Es una cadena. Si tuvieras que elegir entre mercadería de pozo para vender, mercadería de pozo terminada, que sería la que ya la gente compró y está revendiendo, ¿no? Los inversores compraron y revenden, o propiedades usadas, ¿cuál es el target que vos ves que tiene más salida en este momento? O que podría tener más salida de acá en más. Son 3 públicos diferentes. El inversor que está acostumbrado, el que compra en pozo, y ya está acostumbrado, mira los números, ve el proyecto, la ubicación. Es gente muy acostumbrada a eso, muy avesado en eso. Y el resto es el público que va por la demanda, por la necesidad. Y el usado bueno, el usado de los últimos 20 años. Porque ya cuando llegamos a 40 años ya los proyectos son diferentes, los edificios empiezan a verse viejos y la gente pretende otro tipo de materiales. Por supuesto que hay zonas donde todavía, en Barrio Norte, todavía ese tipo de departamentos son muy buscados. Pero Palermo es un barrio para edificios hasta 20 años. Y hablando de precios, que es lo que dijiste al principio, ¿cuál sería el porcentaje que teóricamente, si el corredor inmobiliario que nos está viendo, tendría que decir, bueno, voy a empezar a llamar a mis propietarios, no estoy vendiendo, voy a empezar a llamar a mis propietarios y les voy a aplicar una baja de precio, que puede ser que la acepten o no, pero ¿de qué porcentaje? ¿Cuál sería el porcentaje que habría que bajar para que esté en precio, como dijiste vos, y tener consulta? Depende de la zona. Como te dije, la zona norte, la baja es menor, entonces podemos hablar hasta un 15%. Y zonas como las que estoy yo, que es Congreso, nosotros manejamos mucho Congreso, de muchos años, tenemos mucha clientela de muchos años, ahí llegamos hasta un 30%. O sea que en tu zona, Congreso, Almagro y demás, 30% para hacer... Y más también. 30% lo bueno. Lo normal baja, ya lo hemos bajado el 30%. Sí, y ahí te quiero por eso hacer... estamos vendiendo algo. Está bien. Lo que está fuera de precio, no se vende. El propietario que no quiere bajar el precio hasta eso, no se vende. Ok, por eso hay tanta oferta y tan poca venta. La pregunta es esta. Cuando vos me hablas de, vamos a suponer que vos me llamaste, yo soy un propietario, yo te acepté el 20 o el 30%. Vos bajás eso en la publicación. Sí. ¿Y las contraofertas vienen desde ahí? ¿Te vienen una contraoferta? Porque la gente sigue contraofertando. Siempre hay contraoferta, o sea, pero... Otro 10%. Y a veces no. Si la propiedad... Bueno, ahí va a estar, depende el estado de la propiedad, la ubicación, cada cuadra es diferente, la proximidad de un subte, la proximidad de una avenida. El que compra porque... Hay en las zonas que uno conoce muy bien, ya la gente conoce edificio por edificio y hay edificios que la gente no los quiere y otros que son muy buscados, que siempre fueron muy buscados y que cuando uno tiene una propiedad en esos edificios hay compradores. ¿Aún no bajando precio? ¿O no. Siempre precio, con baja de precio. Sí. O sea que todos los corredores inmobiliarios entiendan que la única manera de vender es bajando precios y posicionando. O sea, vos estás posicionado, ponés tus propiedades en los primeros lugares. Contame cómo te manejás con eso. Sí, en los portales estamos invirtiendo para posicionar las propiedades en los primeros lugares. Eso lo hicimos siempre
y ahora hubo modificaciones, por ejemplo, en algunos portales, y que apareció el Premier, y ahí estamos, desde el principio estamos en Premier para estar arriba de todo. ¿Y qué le aconsejás? Por ejemplo, el Premier teóricamente es algo que es costoso, o sea, no cualquier estructura inmobiliaria puede ingresar. Y están ocupando los primeros lugares. Las primeras 10 páginas son de Premier. Todos los demás van de 10 para atrás. Hoy, como vos decís, el precio y el posicionamiento es lo que vende. Por más que yo baje de precio, ponele que yo logro que mi mercadería baje de precio, si no la puedo posicionar, también eso me resta. Sí, claro. O sea que eso es algo que... Eso fue siempre. Sí, pero bueno, yo sé que vos también te manejás como el invitado anterior con el tema de hacer inversión en redes o en página web y demás. Y estamos viendo que algunos inmobiliarios están empezando a tener resultados por las redes o por la web, y eso por lo menos entiendo que es una opción o una salida para el que no puede pagar Premier. Sí. Sí, siempre lo hicimos, lo hacemos hace muchos años, vos sabés que hacemos eso, y nosotros tenemos una empresa que vos conocés. Bueno, pero decile al público por qué, porque si no, no van a entender. Por lo menos me vendés también, hacemos una especie de... me vendés un poquito. No. Porque el señor me asesora hace más de 25 años, y con él, bueno, con él me fui adaptando y poniéndome al día con toda la tecnología. Acá delante de todos los corredores y quede grabado. ¿Te sirvió mi asesoramiento? Siempre. Bueno, siempre. Buenísimo. Igual ahora no estoy haciendo, pero bueno, por lo menos es bueno que... te invité como inmobiliario, no como un cliente mío. Bueno, ahora sí, quiero ir al tema que más me interesa, porque yo soy arquitecto y todos los corredores sabemos que hace 2 años, ¿no? ¿Cambió el código? ¿2 años? 18. En 18, 3 años. Sí, 3 años. Con el cambio de código, más allá que vino la pandemia y que no hubo mucho avance con respecto a eso, cambió las posibilidades de negocios. O sea, hoy casi todos los lotes tienen posibilidades de negocio, que antes no lo tenía. El tema es que no sabemos dónde está, o sea, hay que generar, hay que salir a buscarlo. Y vos en eso te has especializado en el último año. Primero porque sos arquitecto y segundo porque dijiste, bueno, acá en este cambio de código hay un buen negocio. ¿Podés contar un poquito con respecto a eso? Bueno, como decía, como soy arquitecto, el tema del código lo manejé siempre. Y cuando vino el cambio de código, antes de que llegara el cambio de código, ya había cursos que los daba Damián Tabacman y su equipo. Y bueno, hice cursos con él antes que saliera el código y me especialicé en el tema porque es bastante complicado. Hiciste varios cursos en todos lados. Muchísimos, sí, en la Cámara Inmobiliaria también. Sí, hasta que después vi que ya no tenía mucho más para aprender, aunque el código sigue teniendo modificaciones. Y bueno, es una cuestión del código, es para saber cuánto vale cada lote de acuerdo a la capacidad de construcción que tiene el lote. O sea, en esos cursos, ¿qué sacaste en limpio? ¿Qué es lo que te dejaron los cursos más allá de lo que vos hiciste después, ¿no? Como perfeccionaste tu sistema de planilla, esas cosas. Todos los cambios que tuvo el código. Y cómo llegar a los cambios, porque tenés que meterte en la página del gobierno de la ciudad y saber llegar a cada una de esas páginas, que realmente si no haces los cursos es muy difícil. Aún haciendo los cursos es difícil. No cometer el error de equivocarse en lo que se puede construir. No, sino el desfasaje del precio. Aparte hay que usar los 2 códigos, porque con este nuevo código hay un impuesto que se llama plusvalía, entonces hay que calcular con los 2 códigos, con el anterior y con este, y la diferencia de lo que se puede construir en más, hay que pagar un porcentaje de eso, que también lo dice el código, por zonas. Y bueno, hay que calcularlo porque en algunos casos son 300, 400, 500 mil dólares que hay que ponerlo en los costos. O sea que lo que vos recomendás para el corredor inmobiliario que está en una zona, que podría tener dentro de su zona, su radio de influencia, podría haber casas de lotes propios que hoy valen más como lote para construir que como casa. Y el hecho de no tener el número o ese análisis que vos hacés, que es un análisis, un estudio, no lo va a detectar nunca. O sea, ni siquiera el corredor inmobiliario, ni siquiera el propietario lo va a saber. Sí, hay muchas cosas que tiene el código. Lo principal es que el código ahora, antes era de acuerdo a la superficie del terreno, se multiplicaba por un código, por un coeficiente que tenía el código y daba la cantidad de metros cuadrados a construir. Eso cambió. Ahora toda la misma cuadra se construye a la misma altura. Y eso lo que cambió es que antes los terrenos de esquina, que son muy chicos, multiplicados por ese coeficiente, daban muy pocos metros para construir. Y nadie los quería.
Ahora esos terrenos se puede construir lo mismo que un terreno de 60 metros de profundidad, a la misma altura. Así que ahora son muy buscados. Y también hay algunas cosas que uno tiene que saber, como por ejemplo, si el código te permite hasta hacer 5 pisos, pero hay edificios en la misma cuadra de 7 pisos, uno puede pedir a la municipalidad lo que se llama enrase y lograr más metros cuadrados, aunque el código diga que se pueden hacer menos. Ah, y eso le da un valor agregado a lo que ya calculaste. Claro, por supuesto. O sea, hoy es una especie de inicio de búsqueda, de empezar a patear de nuevo la calle como la pateaban antes algunas inmobiliarias que se quedaron con todos los desarrollos habidos por haber, ya las conocemos, que lo han hecho con el código anterior, y hoy se puede volver a hacer con el nuevo código y encontrar muy buenos negocios en casas construidas o a refaccionar o lo que fuera. Sí, lo ideal es encontrar 2 lotes juntos. Eso es lo ideal. Y lo más difícil. Sí, o 3, no es tan difícil, pero bueno, hay que trabajarlo mucho. Vos hiciste una experiencia en una zona determinada. Contanos un poquito más allá de lo que puedas, cortito. ¿Qué fue? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo fue el propietario que le tocaron el timbre y le dijeron, mire que su lote puede valer más como lote que como casa? ¿Cómo reaccionó? Bueno, las chicas que pusimos a trabajar estaban muy bien preparadas. Eran chicas que se presentaban muy bien, que tenían mucha llegada a la gente, entonces tuvimos mucha repercusión de eso. De ayer firmamos una autorización de venta de eso. ¿Un terreno simple o doble? Sí, simple, pero la vecina quiere vender también. Ah, bueno, eso es buenísimo. Sí, sí. Entonces, ¿recomendarías al corredor inmobiliario que inicie dentro de su zona de influencia un principio de búsqueda de este tipo de negocio? Si conoce el código, sí. Y si no lo conoce, ¿es posible que se conecten con vos y que vos puedas formar con ellos una posibilidad de, bueno, él va, ve, toca el timbre, genera la posibilidad, te pasa la pelota a vos haces todo el análisis y el estudio y entre los dos pueden generar un negocio, más allá de que vos tenés buenos contactos con desarrolladores? O sea que teóricamente tenés los compradores también. Sí. El acceso rápido al grupo general de lo que hoy están comprando. Sí. O sea que si el corredor inmobiliario encuentra un lote que puede llegar a ser interesante, pero no tiene idea de cuánto puede valer, cuánto se puede construir, conectándose con Victorino, que es el arquitecto y ya tiene toda esa parte armada, podrían en conjunto generar, primero ver si es viable el negocio, qué se puede construir, qué valor tiene, darle el valor al propietario a través del análisis que hace Victorino y después, bueno, tratar de, a través de Victorino, encontrar el desarrollista que lo quiera comprar y es un negocio importante, más allá de que después pueden, si se llega a construir un edificio ahí, trabajarlo en conjunto, la venta del edificio, del proyecto. Así que creo que es muy bueno hoy esta participación o esta entrevista con Victorino, porque también le estamos abriendo al sector inmobiliario, al corredor, una opción de negocio, que en este caso es el lote, la posibilidad de ver si, más allá de darle una tasación exacta a través del análisis y el estudio de Victorino, y el inmobiliario generar un negocio en conjunto y encontrar el comprador para después tener un edificio para vender. Así que me parece buenísimo eso. Antes de ir a otros temas, con respecto a esto, para cerrar, ¿qué otra cosa me podrías decir de esto para que el corredor lo entienda? Un poquito, no sé si lo expliqué bien, pero para que lo entienda y pueda conectarse con vos. Bueno, el corredor lo que tiene que hacer siempre es capacitarse. Cuanto más se capacite, y en este tema mejor, porque para hablar con el propietario hay que hablar con propiedad, con profesionalismo, y eso es lo mejor que puede hacer. Victorino, yo acá cada entrevistado que viene logro convencerlo y lo logro comprometerse a dar un curso gratuito de algo. En el anterior vino Yuri Erasov y que como es especialista en el tema redes de Instagram y demás, se comprometió a dar un curso gratuito conmigo de redes sociales y páginas web para generar más consultas, que es el que anuncié al principio del programa. Pregunto, y acá el corredor presente, ¿te interesaría poder hacer un cursito para que los corredores inmobiliarios te escuchen y vean y les puedas transmitir esto que hablamos ahora en más profundidad, con más tiempo, que puedas responder las preguntas de los corredores inmobiliarios? Sí, gratuito. No, sí, no me ocupo de eso, así que por supuesto que sería gratuito. Sí, sí. Con todo gusto para que se capaciten. Perfecto, bueno. Otro curso más gratuito que he logrado ya en 2 programas, el de Yuri con el tema de Instagram, que ya lo vamos a anunciar. Y ahora la posibilidad de conocer un poco más con respecto a esta posibilidad con el cambio de código de encontrar y cómo ponerle valor a eso
con los conocimientos que ya Victorino en los últimos 2 años ha adquirido con todos los cursos que hizo y pagó. Y ahora nos vamos a transmitir. ¿Qué es lo bueno? La generosidad que podemos tener los corredores para abrir las posibilidades para que otros corredores también hagan negocios o aprendan. Y eso es bueno. Hasta ahora ya lo logré en 2 programas con 2 corredores inmobiliarios. ¿Qué es lo que queremos? Que el corredor inmobiliario transmita, sea generoso en la información con otros corredores inmobiliarios. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Vamos bien? Y ahora me gustaría ya, cerrando este tema, entrar en lo que es el tema alquileres. Vos has dejado, vos administrabas y tenías propiedades en alquiler, ¿no? Y yo sé que en un momento determinado dijiste, bueno, basta, no administro ni alquilo más nada. Me dedico exclusivamente a todo lo que tenga que ver con la venta y a los lotes. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, esto fue hace muchos años, ya más de 5 años, cuando vi que la rentabilidad bajaba tanto para el propietario, para mí con mis propiedades lo mismo, y aparte se ponía más conflictivo la relación. ¿En qué sentido conflictiva? Las exigencias de los inquilinos con respecto a problemas de la propiedad que a veces son del consorcio y el propietario no tiene ninguna posibilidad. Y como nosotros administrábamos, teníamos en ese momento una cartera muy importante, los problemas los atajábamos nosotros. Y todo ese tiempo que lleva, nosotros en ese tiempo buscábamos la venta y con ese tiempo los honorarios de la venta son mucho más importantes. Entonces, todo el conflicto, más que los honorarios no tenían valor, decidimos dejar de hacer alquileres. O sea que vos lo que pensaste es decir, bueno, saco el tiempo que tiene hombre, o sea, de estructura, más todos los conflictos y la poca rentabilidad que generaba, para dedicarle más tiempo, en este caso, a la venta y al tema de los lotes. Y eso en 2 años, hoy pasado, ¿cuánto me dijiste que lo hiciste? No, hace más. Hace por lo menos, no sé si se debe llegar a 5 años ya. Bueno, y en estos 5 años, ¿confirmás con que...? Absolutamente, no volvería a hacerlo para nada. Cada vez está peor. Entre las leyes que salieron y las agrupaciones que le dicen al inquilino que tienen que reclamar cosas que no pueden reclamar, o sea, confunden al inquilino, se hizo para nosotros muy gravoso. Y dentro de tu zona, o sea, vos empezaste en Congreso ¿hace cuántos años? 37 por lo menos, ya perdí la cuenta. De esa zona, la de Congreso específicamente, en un momento fue muy buena zona, donde había mucho movimiento y se vendía. ¿Cómo está Congreso ahora? No, Congreso está muy mal. Si en un minuto te digo, esa zona, entre la Avenida de Mayo y el Centro Gallego, había una colectividad española muy importante, gente con muy buen poder adquisitivo, y había muy buenos edificios de muy buena calidad. Pero bueno, esos españoles ya no están, entonces ya les vendí a la 3ª generación. Después muchos hijos de esos españoles se fueron a España en el 2000, en el 90 y pico se fueron al gobierno de Bennett, en el 2000 se fueron más todavía, y los que no, los hijos los sacaron y los llevaron a otros barrios. Aparecieron las prepagas, las buenas prepagas, entonces el Centro Gallego se cayó también por eso. Y entonces el barrio dejó de tener a los españoles. Y bueno, hay otro tipo de gente donde tienen menos poder adquisitivo, los valores bajaron. ¿Y la zona está más complicada? ¿Cómo está el tema? No, inseguridad no hay. No, inseguridad no hay. Por suerte no. No sé si en otra zona de la Capital Federal tampoco hay tanta inseguridad dentro de la Capital Federal. Creo que el problema es más en el Gran Buenos Aires. No, inseguridad no tenemos. Y o sea, vos vos eras una inmobiliaria zonal, específicamente zonal, y en un momento determinado, con la caída de la zona, abriste el juego a toda la capital. O sea, lo digital te permitió, sin tener que abrir sucursales desde tu oficina de Congreso, hacer negocios en toda la capital. ¿Eso es posible a una persona, por ejemplo, para decirle a un corredor inmobiliario que está hoy en un barrio que cada vez se le está complicando más y le está pasando lo que le pasó a Congreso? ¿Lo digital es lo que te abre o es necesario poner oficinas en otros lados? Me estoy sonriendo porque vos vas a hacer la pregunta sabiendo la respuesta. Sí. Porque el señor fue el que me enseñó todo esto hace muchísimos años. Sí, abrimos con la parte digital, abrimos el juego. Y igual yo tenía clientes de muchos años que están en todos lados los clientes, pero fundamentalmente mi barrio era Congreso. Y con esta apertura, con el tema digital, tomamos toda la Capital Federal, claro. con el sistema Ponce. Claro. Escúchame, y otra pregunta que quiero a ver si
Yo el primer día que te conocí o cuando entré a tu inmobiliaria de Congreso, lo primero que vi es el cuadro del presidente Victorino de la Plaza. Y yo dije, bueno, ¿por qué tenía...? Está bien, vos te llamás Victorino de la Plaza, pero ¿por qué está el presidente Victorino de la Plaza? Contanos un poquito eso, a ver, para que no te conoce, que te conozca. Porque soy bisnieto, porque estoy orgulloso de la familia, del apellido. ¿Fue un presidente en qué año eso? Era vicepresidente de Sáenz Peña, y falleció Sáenz Peña, y entonces tomó la presidencia del 1914 al 1916, que le entrega el mando a Irigoyen. Ah, mira vos. Y 3 años después falleció, así que... Pero tuvo mucho trabajo político antes de ser presidente. Fue ministro de Economía en un momento muy difícil. Fue ministro de todas las carteras. Fue diputado también, pero fue ministro de Economía en un momento muy difícil, que puso a la Argentina... ¿En qué año, ministro de Economía? En el 1975-80, en el gobierno de Avellaneda. ¿En el 75? No, perdón. 1875. 1875. Y era muy joven, era abogado, pero especialista en economía. Y... Pero viste que Milei siempre en los programas dice que la mejor parte de crecimiento argentino fue entre el 1800 sin no sé cuánto hasta el 1900 no sé cuánto, antes del gobierno peronista. ¿Eso es verdad? O sea, no sé, él estaba como ministro de Economía en esa época, por eso te lo pregunto. Muchos años antes, 1875, entre el 70 y 75 fue ministro de Economía, no sé exactamente en qué año. Y en ese momento la Argentina estaba en cesación de pagos también y puso la economía en marcha. Y después de eso, y por muchas acciones que tuvo la generación del 80, terminamos en el país que teníamos a fin de ese siglo XIX, principio del XX, claro, que después el populismo se encargó de destruir. Sí. Y este apellido, porque es un apellido, ¿la gente lo reconoce? O sea, ¿tuviste en tu experiencia de 30 años de inmobiliario el cliente que viene y te pregunta lo que yo te pregunté? Sí. O sea, que eso te sirvió también. Sí, me sirvió, pero yo siempre dejo en claro que lo hizo mi bisabuelo. Yo no, yo tengo mis méritos y él tuvo los suyos, que son muchísimo más grandes. En esa época, estudiar cuando no había la luz, que hoy no había luz de vela, estudiaban con luz de vela, recibirse de abogado en esa época, era salteño, llegar al colegio secundario de Entre Ríos cuando no estaban los puentes que unían la Mesopotamia con el resto del país era muy difícil. Tardó 3 meses llegar de Salta a Entre Ríos para estudiar en el colegio Urquiza. No, era otra época, era todo muy difícil. Hoy tenemos todo mucho más fácil. Bueno, para ir cerrando, Victorino, si no hubiera sido, ya sé que sos arquitecto, pero si no hubiera sido corredor inmobiliario y arquitecto, ¿cuál hubiera sido la vida de Victorino de la Plaza? Iba derecho a ser abogado. Ah, mira vos. Derecho. O sea, ibas por derecho, después te fuiste... No, toda mi familia quería que fuera abogado. A mí me gusta mucho el tema de las leyes. La carrera de inmobiliario, de corredor inmobiliario, lo hice en una facultad de abogacía en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Entonces, el tema central era el derecho, todo el tema legal. Tengo una muy buena base legal, ¿no? Entonces, y me gusta mucho. Bueno, y me gustaría que vos sos arquitecto, sos corredor inmobiliario, sos un 30 y pico de años de experiencia. Vos viste que hay una camada, o sea, una camada nueva, o sea, somos ya 7.500 corredores inmobiliarios matriculados, más los que estudiaron, que hay muchos, que no se matricularon por una cuestión de costo, porque no pueden arrancar, los agarró la pandemia y demás. Yo calculo que un par de años estamos en los 10.000. La primera pregunta sería, ¿crees que el mercado de inmobiliario de capital con 10.000 corredores inmobiliarios es posible? Yo creo que, como en muchas otras carreras, están haciendo recibir a gente de algo que no va a poder ejercer, pero no pasa solamente en esta carrera, en muchas otras. Hoy en algunos lugares sobran médicos, en algunos lugares faltan ingenieros, anestesistas, enfermeros. Creo que hay demasiadas facultades que dan la carrera y demasiada gente que la está estudiando para el mercado que no crece y no va a crecer, porque en la capital federal somos 3 millones de habitantes, hace 20 años que no crece. Hace 20 años que somos 3 millones. Claro, aparte somos un mercado inmobiliario que todavía crédito no tenemos, ni sabemos si vamos a tener, o sea que siempre es un promedio entre 20.000 y 50.000 escrituras por año, no hemos pasado mucho más, o si quizás en algún momento mejor, pero es reducido esa cantidad para 10.000 matriculados. Ahí es donde yo te quiero preguntar... Si no hay un golpe de economía muy fuerte, acá el problema es el ingreso en dólares muy bajo que hay hoy en día. Y si el ingreso está tan bajo,
no hay forma de que haya mucha venta de propiedades. Claro. No hay manera. Sí. Y no va a haber crédito tampoco, porque la gente no va a poder calificar para los Sin créditos con el ingreso crédito, tan... el sector inmobiliario no avanza. Pero esa es la verdad. con los ingresos tan bajos, aunque haya crédito, la gente no va a calificar. No, pero a ver, yo no espero que en algún gobierno arranque de vuelta el crédito. Sí. Yo creo que puede llegar a pasar, pero lo que creo es que en la medida que las propiedades bajen como están bajando y se acomoden, para mí estamos en una burbuja. Cuando vos tenés 400.000 propiedades y se vende lo que se vende es porque estás en una burbuja. Para mí los precios se fueron tan altos en dólares y con lo que vos decís, un poder adquisitivo tan bajo que una persona para calificar en un crédito hoy tendría que pagarlo en 40 o 50 años. Entonces, para mí los precios se tienen que poner acorde a la realidad de lo que gana la gente para que algún día los créditos permitan que la gente compre y paguen 10 o 15 o 20 años como máximo, como es en todos los países latinoamericanos, que hay crédito. Para eso necesitamos una inflación de un dígito, pero puede llegar a pasar. Ahora, hasta que pase, lo que te quiero preguntar es si le podemos dar un mensaje a todos estos estudiantes que están empezando, corredores inmobiliarios matriculados que ya se matricularon y que no pueden arrancar, un tipo de la experiencia tuya de 30 años, ¿qué es lo que le podríamos decir como para que no se vayan? Viste, como vos decís, hay muchos médicos, pero no todos ejercen de médicos, los ves algunos en un taxi o trabajando en otra cosa. Algunos van a quedar, algunos van a llegar. ¿Cuáles son los que vos creés que pueden llegar o qué le tendremos que decir para que lleguen? Lo primero es que se capaciten lo más posible. Antes hablabas, en algún momento mencionaste los cursos, si yo podía dar algún curso gratis, y qué bueno que yo diera un curso gratis. Yo hice muchísimos cursos gratis. En el ambiente inmobiliario siempre hubo sistemas que daban cursos y yo hice infinidad de esos cursos. En la época, antes, ¿estás hablando? Sí, pero el inmobiliario siempre fue generoso para eso, siempre fue generoso para transmitir los conocimientos. Que estudien, que se preparen en todas las áreas. Porque cuando van a buscar trabajo a una inmobiliaria, queda el más preparado. Claro. Gana el mejor. Bueno, y para cerrar, pregunta. Viste que el sector inmobiliario se basa en para mí son 4 pilares. La producción, la venta, el marketing y el cierre, la negociación, ¿no? El final. De esos 4 pilares, Victorino en la Plaza, ¿en qué se maneja mejor? No me digas los 4 porque me voy. Y sí, me preparaste vos. Yo soy el alumno tuyo, así que pero en esos no 4, debería estar igual en los 4. No, en realidad que es difícil un inmobiliario que maneja bien los 4. Claro. ¿En cuál te sentís más cómodo y cuál vos creés que sos mejor de esas bases? Mirá, tomar propiedades, que es muy importante. Tuvimos un método que funcionó en un tiempo y hoy no funciona. Hoy volvimos a lo anterior, a tasar, al trato con el cliente de la zona. ¿No te gusta la producción entonces? En eso Sí, la producción es muy importante, pero la producción está también en la vidriera que tengas, en la atención que tengas telefónica y la atención que tengas a la persona que entra a tu oficina. El profesionalismo con que se lo atiende a esa persona, cuando uno le da las respuestas, la gente que trabaja con uno tiene que estar muy bien preparada, porque esa persona que fue mal atendida, pero no mal atendida porque no tengan la educación, mal atendida porque no fueron profesionales para las respuestas. Claro. Esa persona se va a otro lado. Así que tomar una propiedad, hacer producción, no es solamente un método de producción. Es todo, es la marca, es la publicidad que uno haga, es la trayectoria, es portarse muy bien, ser una persona muy decente. Y eso se va transmitiendo. Y eso me trae más clientes que cualquier otra cosa. Bueno, Victorino, te agradezco mucho que hayas venido. Nos conocemos hace mucho tiempo. Gracias por el chivo o por la publicidad que me diste. Y bueno, hasta acá llegamos. Espero que haya servido todo lo que hablamos hoy para el corredor inmobiliario. Y bueno, como todo al final del programa, tenemos un obsequio de nuestro anunciante, que es un vino. No sé si tomás tinto o blanco, pero bueno, acá está, con el loguito de Fiancor. Uy, qué bueno. Pero acabo de ver el vino, muy bueno. ¿Lo viste? ¿Es bueno? Sí, lo vi. Bueno. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, todos los que crean que de alguna manera pueden interesarle el tema de los lotes, los valores y todo esto, estén atentos porque en cualquier momento empezamos a difundir este curso gratuito para corredores inmobiliarios matriculados con el tema terrenos, para hacer buenos negocios y captar buenos terrenos con el cambio del código. Hasta acá llegamos, nos vemos en el próximo y 4º programa de Debate Inmobiliario. Así que, señores corredores inmobiliarios, hasta la próxima.